Atención, madridistas. Lo que se está moviendo ahora mismo en el Real Madrid puede marcar un antes y un después en una de las posiciones más simbólicas del equipo. Se habla de una posible despedida dolorosa, de 3 nombres muy distintos para ocupar ese hueco y de un entrenador que apunta a ser el próximo líder del banquillo blanco y que ya tiene claro a su favorito. Hoy vamos a hablar del futuro de Dani Carvajal, de Pedro Porro, de Wesley França y de Konrad Laimer. Debate abierto, decisiones fuertes y un verano que se presenta caliente en el Bernabéu. Así que antes de meternos de lleno, te lo pido como madridista. Deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde ya, porque quiero saber qué piensas. Y quédate hasta el final, porque hay un nombre que cada vez gana más fuerza con Jürgen Klopp en el horizonte. El futuro de Dani Carvajal entra en una fase decisiva, quizá la más delicada de toda su etapa como jugador del Real Madrid. Hablamos de un futbolista que no es uno más, hablamos de un canterano, de un jugador que ha defendido este escudo en noches históricas, que ha sido protagonista en títulos grandes y que entiende el madridismo desde dentro. Por eso, precisamente por eso, la situación actual duele más. Y mucho. Carvajal encara el final de su contrato con una sensación clara de desgaste. No solo físico, que ya lo ha superado, sino emocional y deportivo. Está recuperado, está disponible, se siente capacitado para competir, pero la realidad es que los minutos no llegan. Y aquí te pregunto directamente, aficionado del Real Madrid, ¿se puede aceptar que un jugador con la trayectoria de Carvajal pase a ser casi invisible sin una explicación clara? Con Álvaro Arbeloa, Carvajal ha perdido peso de manera evidente. No hablamos de una rotación puntual, hablamos de una dinámica que se ha instalado jornada tras jornada. El lateral derecho ha pasado a tener un rol residual, algo que choca frontalmente con su jerarquía dentro del vestuario y con lo que ha representado en el campo durante tantos años. Carvajal entiende la competencia, entiende que el club mira al futuro, pero no entiende, ni acepta, sentirse apartado cuando considera que aún tiene nivel para aportar. Ese malestar no es un rumor, es una realidad que se palpa. El jugador siente que se le está empujando poco a poco hacia la salida, sin una conversación clara, sin un mensaje contundente. Y en un club como el Real Madrid, donde las leyendas se han ganado el derecho a una despedida digna, este tipo de situaciones siempre generan ruido. Porque no estamos hablando solo de fútbol, estamos hablando de respeto, de historia y de identidad. Con contrato a punto de expirar y sin señales firmes de renovación, el escenario es cada vez más claro. Si nada cambia, Dani Carvajal podría estar viviendo sus últimos meses vestido de blanco. Y esto abre un debate profundo que quiero compartir contigo. ¿Es el momento adecuado para cerrar este ciclo? ¿O el Real Madrid está siendo demasiado frío con uno de los suyos? El club, por su parte, ya se mueve. Y eso es lo que confirma que la salida es una opción muy real. En los despachos se asume que el lateral derecho necesita una renovación, ya sea progresiva o inmediata. El fútbol no espera, y el Real Madrid menos aún. Pero una cosa es planificar el futuro, y otra muy distinta es no saber gestionar el presente. Carvajal representa fiabilidad, carácter competitivo y conocimiento absoluto del escudo. Quizá ya no sea el lateral explosivo de hace años, pero sigue siendo un jugador fiable en partidos grandes, con oficio, con inteligencia táctica y con una mentalidad ganadora que no se enseña. Perder eso no es un detalle menor. Y aquí está la clave del debate. ¿Se puede sustituir fácilmente todo lo que Carvajal aporta más allá del césped? Este posible adiós no es solo un movimiento deportivo, es un cambio de ciclo emocional. Y como cada cambio de ciclo, genera división en la afición. Hay quien cree que es el momento de pasar página y quien piensa que aún merece un rol importante. Yo quiero saber dónde te posicionas tú. ¿Crees que Carvajal debe seguir una temporada más como pieza de experiencia o entiendes que el club busque ya un relevo definitivo? Seguimos, porque si la posible salida de Dani Carvajal ya genera debate, los nombres que aparecen para sustituirlo no se quedan atrás. Y uno de los que más tiempo lleva rondando el radar del Real Madrid es Pedro Porro. Un nombre que no es nuevo, que ya ha sido vinculado en otras ventanas de mercado y que vuelve a escena en un momento clave. Y aquí, madridista, te pregunto desde ya. ¿Es Pedro Porro el lateral derecho que necesita hoy el Real Madrid para mantener su nivel competitivo inmediato? Pedro Porro es un lateral en plena madurez futbolística. Con 26 años, ya no hablamos de una promesa, hablamos de un jugador hecho, con experiencia en ligas exigentes y acostumbrado a competir a alto nivel. Su paso por el fútbol inglés le ha curtido, le ha dado ritmo, intensidad y una comprensión del juego físico que no todos los laterales manejan. Y eso, en partidos grandes de Europa, se nota. Su principal virtud es clara y evidente: su proyección ofensiva. Pedro Porro es un lateral moderno, de largo recorrido, con capacidad para incorporarse constantemente al ataque,
generar superioridades por banda y aportar centros con peligro real. Tiene gol, tiene llegada y no le quema el balón cuando pisa campo rival. En un Real Madrid que muchas veces necesita abrir defensas cerradas, ese perfil resulta muy atractivo. Ahora bien, aquí es donde entra el análisis honesto, el que hacemos como aficionados exigentes del Real Madrid. Porque no todo es atacar. La gran pregunta con Pedro Porro siempre ha sido la misma. ¿Está preparado para asumir la exigencia defensiva que implica jugar en el Real Madrid? Porque una cosa es destacar en un equipo donde el sistema le protege y otra muy distinta es defender tu banda en noches de Liga de Campeones, con el Bernabéu exigiendo perfección. Pedro Porro ha mejorado defensivamente, eso es innegable. Ha ganado en posicionamiento, en lectura y en intensidad en los duelos. Pero sigue siendo un lateral más ofensivo que defensivo. Y eso no es ni bueno ni malo por sí mismo, depende del contexto. En el Real Madrid, donde muchas veces el lateral queda expuesto, ese detalle pesa. Y pesa mucho. Compararlo con Carvajal es inevitable. Carvajal, incluso en su versión actual, ofrece una fiabilidad defensiva que Pedro Porro aún no ha demostrado de manera constante en el máximo nivel europeo. Porro puede darte más arriba, más profundidad y más energía, pero quizá te quite solidez atrás. Y aquí es donde el debate se vuelve interesante. ¿Qué necesita más el Real Madrid ahora mismo? ¿Un lateral que ataque mejor o uno que no falle en defensa? Otro punto a valorar es su adaptación al vestuario y a la presión. Jugar en el Real Madrid no es solo cuestión de talento, es cuestión de carácter. Cada error se magnifica, cada partido es un examen y la paciencia es mínima. Pedro Porro tiene personalidad, sí, pero aún no ha vivido la experiencia de un club donde empatar sabe a derrota. Esa adaptación no siempre es inmediata. En lo económico, tampoco es una operación sencilla. Su club no lo dejaría salir fácilmente y el precio sería elevado. Y aquí entra otra reflexión clave. ¿Merece la pena hacer una gran inversión por un lateral que no es indiscutible defensivamente? ¿O sería más inteligente buscar un perfil distinto, quizá más equilibrado? Dicho todo esto, sería injusto negar su calidad. Pedro Porro tiene nivel para jugar en el Real Madrid. Tiene edad, tiene recorrido y tiene ambición. Podría ser un lateral titular durante varias temporadas si logra adaptarse al contexto blanco. No es una apuesta a ciegas, es una apuesta calculada. Pero no es una apuesta sin riesgos. Por eso quiero saber qué piensas tú. ¿Te convence Pedro Porro como heredero del lateral derecho del Real Madrid? ¿Crees que su perfil encaja con lo que exige el club o te genera dudas en los partidos grandes? Déjame tu opinión, porque el siguiente nombre es completamente distinto y abre un escenario muy diferente para el futuro del equipo. Vamos con el siguiente nombre, porque el segundo candidato que aparece sobre la mesa cambia completamente el enfoque del debate. Si Pedro Porro representa una apuesta por el rendimiento inmediato, por un jugador ya hecho y probado, Wesley França simboliza todo lo contrario: proyección, juventud y una mirada claramente puesta en el futuro. Y aquí, madridista, te lanzo otra pregunta clave para que la tengas en la cabeza mientras lees. ¿Está el Real Madrid en un momento para apostar por un lateral en formación o necesita certezas desde el primer día? Wesley es un lateral derecho joven, con apenas 22 años, que actualmente pertenece a la Roma. No es todavía un nombre mediático, no acapara portadas ni genera consenso inmediato, pero precisamente por eso su candidatura despierta tanta curiosidad dentro del club. En los despachos del Real Madrid se valora mucho su margen de crecimiento, su físico potente y su capacidad para adaptarse a distintos contextos de juego. No estamos hablando de un fichaje galáctico, sino de una apuesta estratégica. Uno de los puntos que más gustan de Wesley es su energía constante. Es un lateral con recorrido, intenso, que no se esconde y que va al duelo sin complejos. Tiene velocidad, potencia física y una mentalidad competitiva muy marcada. En un equipo como el Real Madrid, donde el ritmo es altísimo y la exigencia no baja nunca, ese tipo de perfil encaja a nivel de carácter. No le tiembla la pierna, y eso es algo que siempre se valora en Chamartín. Además, dentro del vestuario blanco hay voces que lo conocen bien y que han hablado positivamente de él. Futbolistas brasileños del equipo consideran que Wesley tiene condiciones de sobra para triunfar si da el salto adecuado en el momento correcto. Ven en él a un jugador moldeable, con capacidad para aprender y absorber conceptos tácticos más complejos. Y aquí entra un factor clave: el contexto en el que llegaría. Porque Wesley no llegaría para ser líder inmediato. Llegaría, en teoría, para crecer, para competir, para equivocarse y aprender. Y esa es justamente la gran duda. ¿Tiene el Real Madrid margen para eso ahora mismo? ¿Puede permitirse que el lateral derecho sea una posición en construcción en un equipo que aspira a ganarlo todo cada temporada? En el plano ofensivo, Wesley ofrece cosas interesantes.
Se incorpora bien al ataque, no le falta profundidad y tiene facilidad para llegar a línea de fondo. Aún debe mejorar en la toma de decisiones finales, en el centro y en la pausa, pero eso entra dentro de lo lógico para su edad. Nadie nace hecho. El problema, y aquí hay que ser claros, es el apartado táctico y defensivo. Defensivamente, Wesley todavía es irregular. Tiene condiciones físicas para corregir errores, pero a veces se precipita, pierde la posición o se deja llevar por el impulso. En una liga exigente eso se puede disimular, pero en el Real Madrid cada desajuste se paga caro. Y este punto es fundamental para el análisis. El talento está ahí, pero el riesgo también. Comparado con Carvajal, la diferencia es abismal en cuanto a experiencia y lectura del juego. Carvajal sabe cuándo cerrar, cuándo temporizar, cuándo arriesgar. Wesley aún está aprendiendo todo eso. Y no pasa nada por decirlo. La cuestión es si el Real Madrid quiere asumir ese proceso ahora o prefiere un perfil más fiable a corto plazo. En lo económico, eso sí, Wesley es una opción más accesible. Su fichaje no supondría una inversión desorbitada y permitiría al club trabajar con calma su evolución. Podría ser una operación inteligente si se planifica bien, con un rol claro y sin cargarle una presión excesiva desde el primer día. Pero el Real Madrid no siempre es el mejor escenario para crecer sin ruido. Por eso, el nombre de Wesley divide tanto. Hay quien ve en él una oportunidad de mercado, un lateral moderno que puede explotar en blanco. Y hay quien piensa que el puesto necesita a alguien más hecho, más preparado para rendir ya. Ninguna postura es absurda. Todo depende del proyecto que se quiera construir. Y ahora te toca a ti otra vez. ¿Apostarías por Wesley como relevo de Carvajal pensando en el futuro o crees que el Real Madrid no es el lugar para formar laterales? Quiero leerte, porque el último nombre que vamos a analizar cambia completamente el escenario y conecta directamente con el próximo entrenador del Real Madrid. Y ahora llegamos al nombre que, poco a poco, sin hacer demasiado ruido mediático, está ganando un peso enorme dentro del debate. Un nombre que no ilusiona por vídeos espectaculares, sino por algo que en el Real Madrid siempre ha sido oro puro: fiabilidad, carácter competitivo y soluciones reales. Hablamos de Konrad Laimer. Y aquí voy a ser muy claro contigo desde el principio, madridista. De las tres opciones que se manejan, esta es la que más sentido tiene hoy para el Real Madrid. Laimer no es un lateral derecho clásico, y precisamente ahí está una de sus grandes virtudes. Es un futbolista polivalente, inteligente tácticamente y con una intensidad constante que encaja a la perfección con lo que exige el fútbol moderno, y sobre todo, con lo que exige el Real Madrid en los partidos grandes. Puede jugar como lateral, puede jugar como centrocampista, puede adaptarse a distintos esquemas sin que el equipo se rompa. Y dime tú, ¿cuántos jugadores ofrecen eso hoy en día con garantías reales? Su paso por el fútbol alemán lo ha convertido en un jugador disciplinado, agresivo en el buen sentido, con una lectura del juego muy trabajada. Laimer no se esconde, no especula y no se borra cuando el partido se pone incómodo. Presiona, muerde, corre y compite. Y eso, en un equipo como el Real Madrid, que muchas veces necesita equilibrio más que brillo en determinadas posiciones, es un valor enorme. Como lateral derecho, Laimer no te va a ofrecer el desborde constante de Pedro Porro ni la frescura juvenil de Wesley, pero te va a dar algo que para mí es clave: seguridad. Sabe cerrar su banda, sabe cuándo saltar a la presión y sabe cuándo no complicarse. No regala balones, no pierde la posición con facilidad y entiende el juego colectivo por encima del lucimiento individual. Y en una defensa que muchas veces queda expuesta, eso es oro. Además, su capacidad para actuar como centrocampista le da al entrenador una herramienta táctica brutal. En partidos donde el Real Madrid necesita reforzar la medular, Laimer puede incrustarse por dentro, liberar a otros jugadores y dar equilibrio. Esa lectura táctica no se aprende de un día para otro, se construye con experiencia y con trabajo. Y Laimer la tiene. Aquí entra un factor clave que no se puede ignorar: Jürgen Klopp. Porque Laimer no aparece en esta lista por casualidad. Es una recomendación directa del técnico alemán, un jugador que encaja perfectamente en su idea de fútbol. Intensidad, presión alta, compromiso colectivo y disciplina táctica. Klopp sabe muy bien lo que Laimer puede darle a un equipo, porque es exactamente el tipo de futbolista que sostiene sus sistemas. Y seamos sinceros, madridista. Todo apunta a que Jürgen Klopp será el nuevo entrenador del Real Madrid la próxima temporada. Los movimientos, los rumores, las conversaciones y el contexto llevan en esa dirección. Y cuando un entrenador de ese calibre pide un jugador concreto, conviene escuchar. No porque tenga siempre la razón, sino porque su margen de error es mucho menor que el de otros perfiles. En el aspecto contractual, la situación de Laimer también juega a favor del Real Madrid.
Hay ruido en su actual club, hay diferencias en las negociaciones y eso abre una ventana de oportunidad. No sería un fichaje imposible ni desorbitado. Sería una operación inteligente, de esas que no generan fuegos artificiales el primer día, pero que se agradecen cuando llegan los partidos decisivos. Comparado con Carvajal, Laimer no tiene el vínculo emocional ni la historia, eso es evidente. Pero sí puede ofrecer continuidad competitiva, piernas frescas y una adaptación rápida a un nuevo ciclo. No viene a ser una leyenda, viene a cumplir, a competir y a ayudar a ganar. Y a veces, eso es exactamente lo que necesita el Real Madrid para dar un paso adelante. Por eso, haciendo un balance global, las tres opciones tienen cosas positivas. Pedro Porro ofrece ataque y experiencia. Wesley ofrece futuro y proyección. Pero Laimer ofrece equilibrio, polivalencia y encaje inmediato con el próximo entrenador. Y en un momento de transición, con cambios importantes en el horizonte, esa combinación pesa mucho. Ahora te lo pregunto directamente, sin rodeos. Si dependiera de ti, ¿apostarías por el perfil fiable y táctico de Laimer pensando en el proyecto de Klopp o preferirías una opción más ofensiva o más joven? Este debate define el rumbo del lateral derecho del Real Madrid, y en parte, el rumbo del nuevo ciclo que se avecina. Recuerda dar al like, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios.